Un buque patrulla de la flota rusa del Mar Negro, el Sergei Kotov, fue el objetivo de un ataque nocturno, según informó la Agencia Militar de Inteligencia de Ucrania, HUR, esta madrugada. Este incidente se produjo tras una serie de explosiones nocturnas en la península, durante las cuales el puente de Kerch fue cerrado por precaución. Drones marítimos ucranianos atacaron y hundieron un barco patrullero de la flota rusa del Mar Negro frente a las costas de Crimea en un ataque nocturno, así lo informó el martes el ejército ucraniano. La agencia de inteligencia militar ucraniana dijo que una unidad especial llamada el Grupo 13 había lanzado drones marítimos Magura B-5 contra el Sergei Kotov cerca del estrecho de Kerch que conecta el Mar de Azov con el Mar Negro. En este momento este barco se encuentra en el fondo del mar como resultado del incendio causado por drones navales, dijo el portavoz de la Marina, Dmytro Plentenchuk, en comentarios televisados, añadiendo que es posible que haya un helicóptero a bordo. Cabe mencionar que varios medios de información de momento no pudieron verificar los informes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia Reuters. Por su parte, algunos blogueros militares rusos confirmaron el relato. El canal de Telegram BCHK-OGPU informó sobre intentos de remolcar el buque hasta el puerto, pero informó que finalmente se hundió. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso alegó que durante ese mismo periodo se destruyeron 38 drones sobre Crimea y según los informes de inteligencia militar de Ucrania, el Sergei Kotov sufrió daños en su popa y en ambos lados. Se estima que el coste del buque ruso asciende a más de 60 millones de euros. El ataque fue llevado a cabo en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital de la Marina de Ucrania. Sin embargo, aún no se ha confirmado el estado de la tripulación de la nave, aunque se cree que podrían haber muchos muertos y heridos, con la posibilidad de que algunos tripulantes lograran evacuar la embarcación antes del ataque. El Sergei Kotov se une a una lista de embarcaciones rusas que han sido objeto de ataques ucranianos desde el inicio de la guerra. En febrero, el buque de desembarco ruso César Kunikov fue hundido en el Mar Negro tras ser atacado por drones navales ucranianos. Según un portavoz de la Marina ucraniana, actualmente quedan 5 buques de desembarco de la clase Ropuch en servicio de la flota rusa del Mar Negro, de un total de 13. El Mar Negro ha sido objetivo prioritario de Ucrania y ha llevado ataques en la zona desde el inicio de la guerra. Cabe mencionar que el Sergei Kotov es el buque más reciente de la clase Project 22-160. Este navío entró en servicio en la Armada rusa en julio del año 2022. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en noviembre que Kiev había tomado la iniciativa en el Mar Negro y había obligado a retroceder a la flota rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, resultaron ilesos este miércoles, luego de que unos drones rusos explotaran a unos 150 metros de los convoyes en que ambas autoridades se trasladaban en la ciudad ucraniana de Odesa, un puerto esencial para las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Inmediatamente después de que se produjeran las explosiones, el convoy griego se desvió de la ruta que tenía predeterminada, siguiendo las instrucciones de las autoridades ucranianas. Fuentes gubernamentales griegas señalaron que ni Mitsotakis ni ninguno de los miembros de su delegación resultaron heridos, y unos minutos después del ataque, ambas autoridades pudieron concretar una reunión que tenían prevista. Estábamos en el puerto de Odesa y el presidente Zelensky y su equipo nos estaban ofreciendo una visita guiada cuando oímos unas sirenas y poco después, mientras subíamos a nuestros coches, oímos una gran explosión, señaló Mitsotakis. El primer ministro griego recalcó que este incidente
es el mejor y más vivido recordatorio de que Ucrania, todos los días hay una guerra que no solo afecta al frente, a los soldados, sino también a personas inocentes. Los ataques se produjeron tras una visita de los dos dirigentes al puerto de Odesa, donde Zelensky explicó los esfuerzos que se están realizando para restablecer y reforzar la ruta marítima ucraniana. Según Mitsotakis, esta ruta ha permitido exportar 28 millones de toneladas de cereales desde que expiró el acuerdo con Rusia sobre su comercio en julio del año 2023. Según la corresponsal de la emisora pública griega ERT en Odesa, durante la reunión de los dos líderes, se registró además un ataque con misiles balísticos en la ciudad. Por su parte, el presidente ucraniano, que viaja frecuentemente por el país, a pesar de las amenazas de ataques rusos, afirmó que los bombardeos dejaron pérdidas humanas y heridos. Poco después, se confirmó que los ataques dejaron 5 fallecidos. El viaje del primer ministro griego no había sido anunciado oficialmente con antelación, como la mayoría de las visitas de líderes internacionales a Ucrania, por motivos de seguridad. El portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia solo acudirá al empleo de su arsenal nuclear en caso de que surja alguna amenaza contra su existencia, y advirtió que los países del norte de Europa, donde se despliegan armas nucleares estadounidenses, se convertirán en objetivos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Si algo amenaza la existencia de nuestro país, entonces se emplearán las armas nucleares. Aparte de esto, no se puede hablar de ello de manera irresponsable, señaló el vocero. En este sentido, apuntó que la vinculación con las armas nucleares está expuesto a nuestra doctrina al respeto, donde destacó que se interpreta como un arma de despedida. A su vez, Peskov denunció que Occidente promueve a través de sus medios de comunicación las discusiones sobre una guerra nuclear, lo que calificó de extremadamente irresponsable y extremadamente peligroso. Asimismo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, indicó que los países del norte de Europa, donde se despliegan armas nucleares estadounidenses, se convertirán en objetivos de las Fuerzas Armadas de Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores ha indicado que no es necesario ser una estratega militar para comprender que esto supondría una fuente directa de amenaza para Rusia. Naturalmente, serían incluidos de forma inevitable en la lista de objetivos legítimos en diferentes escenarios de coalición directa, ha dicho así, y ha matizado que las autoridades finlandesas no han informado a sus ciudadanos de los riesgos que corren en caso de permitir que se desplieguen estas instalaciones nucleares en el país tras su adhesión a la Alianza Atlántica en abril del año 2023, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax. En este sentido, ha criticado las palabras del presidente del país, Alexander Stubb, que ha permitido una revisión de las principales líneas legislativas del país que actualmente prohíben el despliegue de armas militares en territorio finlandés, y ha afirmado que esto preocupa a Rusia. Si aparecen este tipo de armas en el norte de Europa, la seguridad de estos países no solo no aumentará, sino que claramente sufrirá un retroceso debido a que otros países del continente tendrán que tener esto en cuenta, ha puntualizado. De acuerdo con la información que les he presentado, están de acuerdo que Rusia acudirá al empleo de su arsenal nuclear en caso de que surja alguna amenaza contra su existencia. Esperamos sus comentarios.